Buenas noches, gracias por brindarnos el honor de su sintonía en esta emisión de Debate Legislativo. Tengo el honor de que me acompañen en esta mesa Sacil de León, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República. Buenas noches, Sacil. Buenas noches, Pedro. Qué gusto. Gracias por la invitación. Y Ana González, diputada federal por parte del PRI. Bienvenida. Gracias, Pedro. Te saludo a ti, saludo a la senadora con mucho gusto y a todo tu auditorio. Buenas noches, Pues diputada. arrancamos ya esta misma semana un nuevo periodo en el Congreso Unión, en donde habrán de ponerse en la mesa temas importantísimos, en los cuales más adelante nos adentraremos, pero creo que es pertinente también hacer una pausa y ver lo que acaba de ocurrir, porque venimos también de momentos álgidos, legislativamente hablando. Estamos también en momentos de cambio en nuestro país, en donde le acaban de tomar protesta el día de ayer apenas a 881 personas que son nuevos integrantes del Poder Judicial. Una sesión en donde en el Senado salieron hasta las 3 de la mañana aproximadamente, en donde en la Cámara de Diputados se instauró este nuevo periodo. Así que vayamos primero con esto. Para la gente que nos está viendo, para la audiencia, ¿cómo describirían este momento políticamente hablando, Sacil? Pues mira, Pedro, para mí, para nosotros, para el movimiento que representamos, que somos la mayoría del pueblo de México, como un día histórico en la vida republicana y democrática de nuestro país, como un día inédito en donde fuimos testigos de la toma de protesta del primer poder judicial electo por las y los mexicanos. Y aunque la oposición trató de reventar la sesión no solo en la Cámara de Diputadas y Diputados, sino que también aquí en el Senado de la República, la bancada del PRI no asistió, la bancada del PAN se retiró después de su participación que tuvimos ahí los grupos parlamentarios, como fijar la postura delante de los 9 ministros que estaban por tomar protesta. A pesar de eso, creo que fue un día histórico, un día inédito, y que vamos a tener un poder judicial con el pueblo y para el pueblo, porque son ministros y ministras que recorrieron el país, cercanas a la gente, cercanos a la gente, ministras y ministros que no decidimos 128 senadoras y senadores, una mayoría calificada, y que no fue una terna de un ejecutivo de nuestro país, sino que eligió el pueblo de México, las ciudadanas y los ciudadanos, y yo me quedo con eso como un día histórico, a pesar de los álgidos momentos que se vivieron tanto en la Cámara de Diputados y Diputadas como en el Senado de la República. Ana. Bien, Pedro, yo creo, yo veo un panorama completamente diferente al que nos platica la senadora. Sabemos que existe la libertad de expresión y también la diferencia, ¿no?, en poder externar nuestras opiniones libremente, pero yo lo veo totalmente al contrario. Me hace recordar, hablas del Poder Judicial y me hace recordar desde hace un año, cuando justo tomábamos protesta, ustedes como senadores, nosotros como diputados federales, y recuerdo que ese 1 de septiembre que nosotros llegábamos, pues imagínate, ¿no?, con toda la ilusión de llegar a la Cámara de Diputados, al honorable, ¿no?, Palacio Legislativo, y de repente tuvimos una sede alterna para poder hacer en fast track una reforma donde ni siquiera se escucharon todas las voces. Entonces, eso es lo primero que me hace recordar. Y regresando un poco a tu pregunta que mencionabas de cómo veíamos, ¿no?, este inicio o esta toma de protesta ahora con cuestiones de ministros, jueces y demás, juezas y ministras también, pues a mí me queda claro que es muy lamentable, porque yo no veo que la ciudadanía sea quien haya votado realmente por estas, por estas oportunidades de representación ahora con el tema del Poder Judicial, porque quedó muy claro. Se me viene también a la mente el tema de los acordeones, que fue pues, obviamente notorio en todas las entidades federativas. Levanto la mano también por Nuevo León, donde a través también del gobierno del estado, hacia las mismas personas que trabajan y laboran para el gobierno, se les dieron las indicaciones con estos acordeones. Nunca supieron de dónde salieron. De repente había miles y miles de acordeones en todo el país, pero nunca se supo de dónde salieron, pero sí existían. Y los que se lograron ver, pues te dabas cuenta que los resultados fueron exactamente iguales, Pedro. Entonces, yo no creo que la ciudadanía sea la que haya pedido una reforma al Poder Judicial, y no creo tampoco que ellos hayan sido, a fin de cuentas, la mayoría los que hayan votado. Respeto los puntos de vista, pero no estoy de acuerdo. Pero no es muy cómodo hablar de que, más bien criticar lo que sucedió cuando ni siquiera se involucraron, cuando decidieron abstenerse de participar en los procesos de selección, cuando ya les dieron la mayoría calificada de parte de la oposición, porque recordemos cómo fue con el que algunos senadores se fueron a
votar con ellos, pues parecería que dijeron, pues bueno, ya está todo perdido, ya no hay nada que hacer, mejor ya nos hacemos a un lado y que hagan todo lo que quieran. Yo creo que no, Pedro, no creo que la palabra sea comodidad ni que sea muy cómodo, y no lo hago por crítica, lo hago no nada más con la función que hoy tengo tan fuerte y tan comprometida a representar a la ciudadanía que pues me eligió para representarlos, lo hablo también como ciudadana, lo hablo también como madre de familia y demás, y te digo, no es algo que yo crea que la ciudadanía haya deseado, que haya querido ser partícipe, porque se les hizo la invitación, pero no fueron partícipe de lo mismo, y no creo que nosotros como partido o integrantes de un partido, en este caso el PRI, hayamos tomado una decisión cómoda de decir nos hacemos a un lado. En lo personal, en cada una de las sesiones, que fue la oportunidad que yo tuve para poder levantar la voz, estuve presente con la ciudadanía, estuve levantando la voz, y no fue la única, todo el grupo parlamentario estuvimos en horas de debate, mencionando hasta artículos que venían repetidos, ¿sí? En estas mismas iniciativas y demás. Entonces, pero yo no creo que hayamos... Previa, esa es la parte previa. En los comités de selección aquí y en demás. el Senado ni siquiera el grupo parlamentario que la diputada representa decidió participar, una y dos, decirle a la diputada que sí, la mayoría del pueblo de México nos otorgó la oportunidad de poder reformar al Poder Judicial, porque en cada plaza pública que recorrimos en las 32 entidades, pero no haciendo campaña, pero no del lado de la que hoy es presidenta de la República, de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, se preguntaba en cada plaza pública si el pueblo de México quería esta reforma al Poder Judicial, si el pueblo de México quería justicia no selectiva, sino para todos, si el pueblo de México quería justicia no solo para una élite de poder que pudiera pagarla, sino para todas y todos los mexicanos. ¿Y sabes qué dijeron? Dijeron que sí, y eso lo expresaron cuando nos dieron la mayoría calificada tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados. Bueno, senadora, pero ahí también estamos sacando dos temas diferentes. Con los partidos aliados. Bueno, ahí estamos sacando dos temas diferentes, senadora, porque tú estás hablando de la elección. Una anotación más que también yo no la quería interrumpir, pero ya sí estoy hablando. Dijiste, pues no salieron a votar. Pues salieron a votar más de 13 millones de personas, muchísimo más de lo que votó por tu partido en la elección pasada. Porque en la realidad, entonces no podemos decir que el pueblo de México... No podemos demeritar ni el proceso ni la legitimidad que tiene hoy el Poder Judicial electo por el pueblo de México. Diferentes instancias internacionales mencionaron que no era correcto ni recomendado lo que estaban haciendo con el Poder Judicial. No lo estoy diciendo yo, de dientes para afuera. En nuestro país somos libres, tenemos una soberanía, sí hay instrumentos internacionales. Adelante, que... Te escucho, senadora. A mí no me molesta que podamos tener un diálogo, no te preocupes. Que nos pueden observar, pero no vamos a aplicar la de Lili Telles de ir a preguntarles. A ver, aquí vivimos un proceso en el que participamos todos los poderes de la Unión. ¿Y sabes qué? Que a dos ya nos definía el pueblo de México. A ti, a mí y al Ejecutivo. Y el Poder Judicial lo elegíamos 128 senadores a través de una terna del Ejecutivo, y hoy lo eligió el pueblo de México. Yo creo que hay mucho que celebrar. El tema es que el pueblo de México realmente no conocía ni por quién estaba votando, Pedro. O sea, tú fuiste el día de la votación y viste todas las opciones, no conocían los nombres. Esa es una realidad. Entonces no podemos hablar de una democracia y de una apertura para que la ciudadanía elija a alguien que no conoce. A ver, dejémonos de cosas. Pero no conoce según quién. Yo sí, yo participé. Sí, yo fui a anular mi voto. Yo fui a anular mi voto porque creo que es una farsa. Y muy válido, y que no pero yo participé y yo sabía por quiénes estaba votando. Y lo que te puedo decir, yo anulé mi voto y te voy a decir una cosa. Por eso vi la lista y dije, oye, pues si las personas, conociendo, por ejemplo, cuando son elecciones, digamos, las que tenemos nosotros cada 3 años, 6 años y demás a nivel República Mexicana en diferentes estados y entidades federativas, realmente la ciudadanía a veces dice, a ver, pues yo conozco al de este partido y los demás ni los vi, los demás pues no los conozco. Y eso que teniendo publicidad en calles, saliendo a recorrer todos los distritos, todos los estados y demás. Entonces aquí de repente llegaban personalidades que la gente no lo conocía. Te lo digo yo de lo que he escuchado en la calle, porque soy una diputada que estoy en la calle y me lo han dicho los vecinos. Anita, es que no sabemos ni siquiera quiénes son. Y realmente hay un mal sabor de boca con la ciudadanía, es una realidad, porque se ha perdido la división de poderes, Pedro. Porque ya hay una centralización del poder. Ahí quiero detenerme y quiero que nos enfoquemos un poco en eso que les incumbe a ustedes desde el ámbito legislativo también, porque ayer se veía en la imagen
poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, y las críticas iban orientadas hacia que los tres poderes ya eran parte de la cuarta transformación, Sacil. Mira, creo, Pedro, que en el 2018, cuando el presidente López Obrador llamó a esta profunda cuarta transformación, muchos pensaron que era un mero eslogan de campaña, y no fue cierto. Lo que vivimos ayer fue parte de esta profunda transformación del régimen político que estaba amañado, que nos gobernaron durante tantos y tantos años, y que ponían y quitaban ministros y ministras de la Suprema Corte y les decían, de un grupo de élite selectiva que mandaba en la Suprema Corte de Justicia. Yo no comparto la opinión de la diputada, pero hoy creo que quienes habrán de juzgar el actuar de quienes imparten e impartirán justicia a partir de ayer en nuestro país será el soberano máximo de nuestra nación, el pueblo de México. Con quienes ustedes tienen una deuda, porque como decías... Histórica. Pero en específico ustedes, porque retomo lo que decías, de ustedes fueron a las plazas públicas durante la campaña con la presidenta Claudia Sheinbaum vamos a ponerlo en estas palabras, a preguntar si era lo que querían, una reforma al Poder Judicial para que se acabara el nepotismo, la corrupción, las malas prácticas, que fuera una justicia cercana a la gente. ¿Estamos correctos, no? Sí, estamos correctos. Entonces, esto fue parte de la campaña, es parte de la promesa con la que llegó la presidenta y con la que ustedes llegaron también al Congreso con mayoría en ambas cámaras. Ya lo tienen, ya lo consiguieron, ya está en práctica. Ahora, si no se cumple, también es responsabilidad de ustedes y tienen esa deuda con la gente. Bueno, ayer se los decíamos a los 9 ministros y ministras, ahora está en sus manos. El pasado domingo 1 de junio de este año, este histórico domingo, ya está en las manos de la Suprema Corte de Justicia, de los magistrados, de los jueces y juezas que tomaron protesta, porque fue el pueblo de México el que les dio la oportunidad. Pero también va a ser su responsabilidad lo que hagan. No es simplemente pasarles la bolita a ellos. No, por supuesto. Y la asumimos con toda responsabilidad y sabiendo que fue con completa legitimidad este proceso que se hizo, que muchas fracciones no quisieran participar. Pues bueno, es parte de su trabajo, y si no lo quisieron hacer, que el pueblo de México se los demande, como nos dicen cuando tomamos protesta. Y es el mismo pueblo de México el que hoy no está del lado del partido que representa a la diputada, no está del lado del partido que ya se va, que ya son minoría, y que lo único que están buscando es entorpecer las acciones que realmente nuestro movimiento sí está haciendo. Y no solo en la profunda transformación de este Poder Judicial y de este día de ayer inédito, sino en el aumento al salario mínimo, en poder hacer derechos, los programas sociales están plasmados en nuestra Constitución. Y bueno, no nos daría el tiempo, no sé, de hablar del informe de nuestra presidenta del día de ayer. Ayer fue un día, yo creo que para nuestro movimiento, de gran trascendencia, un día histórico, y que yo me quedo con eso. Yo creo que el pueblo de México, de 10 mexicanos, 8 aprueban a la presidenta. Entonces no lo dice Sacil, la senadora de Chiapas, lo dice el pueblo de México. Anita, en torno a lo que mencionábamos de la responsabilidad con la que cargarán a partir de ya esta nueva implementación del Poder Judicial. Claro, a ver, a mí primero mencionar que me da mucha tristeza que digan que en el PRI queremos entorpecer el avance de México o el avance que se tiene en proyectos para la ciudadanía. No podemos hablar de entorpecer cuando más de 100,000 mexicanos votaron por mí para que los representara. Se me hace una falta de respeto que digan que quieren entorpecer, porque creo que lo dije desde el inicio que estaba en esta mesa contigo, todos tenemos el derecho de expresarnos y de mencionar lo que creemos, pero pues yo creo que hablar de entorpecer es muy fuerte. ¿Por qué? Porque así como ellos en su momento fueron minoría, hay que recordar también que la política es como un péndulo, Pedro. O sea, es un péndulo, hoy estás arriba y hay una posibilidad de estar abajo. Entonces, hay que tener cuidado también por cómo se está gobernando, porque la gente, claro que sí, la gente lo va a decir, la gente lo va a señalar, y vienen después elecciones, que ya va a haber otro tema para hablar de eso, donde también estaremos viendo que también la ciudadanía no le está gustando darse cuenta que hay una centralización del poder, que lo que sucedió con el Poder Judicial fue poner jueces ¿a modo de quién? A modo de un partido político. Y podrán decir, oye, pero es que el PRI muchos años y más de 7 décadas estuvo como un partido hegemónico. Claro,
como un partido hegemónico. Aquí lo que quiere hacer Morena es tener un partido único, porque jamás se había tocado la división de poderes como se está haciendo el día de hoy, y lo estamos viendo muy claro. Tú lo mencionabas, ¿no? Hoy, ¿cuál era? Morena ya se ha quedado con todos los poderes. ¿Y cómo? Pues, por ejemplo, en el poder legislativo, pues con nosotros a la mala, porque había una mayoría, pero no calificada. Y eso lo sabemos todos. No tenemos que meternos ahorita a temas que ya pasaron, pero tenían una mayoría y ahora ya fue calificada por los movimientos y las cosas que hicieron también con sus partidos aliados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener comunicación, y yo aprovecho este espacio que nos das, Pedro, para que la gente esté informada, porque sí, había que hacer reformas al Poder Judicial. Senadora, no te digo que no, claro que se tenían que hacer reformas al Poder Judicial, pero en lo personal yo no creo que esta reforma que se hizo y esta opción, ¿sí?, de poner abierto a elección de la ciudadanía fuera la mejor opción. Y ojo, en ningún momento ha salido de mi boca que la ciudadanía no tenga la capacidad de votar por el Poder Judicial. Ojo, jamás lo diría yo. Lo que sí quiero dejar en claro es que creo que había otras formas de poder mejorarlo. ¿Estabas más cómoda con que el Ejecutivo pusiera una terna y que cayera en la responsabilidad de 128 senadores, una mayoría calificada, y no fuera el propio pueblo de México? Me gustaría más a que con acordeones, claro que sí. No, claro porque que con déjenme detenerme aquí en algo que mencionaste al inicio de esta intervención, Anita, en donde mencionabas que no se busca de ninguna forma entorpecer, pero no fue querer entorpecer el querer reventar la sesión el día de ayer por parte del grupo parlamentario encabezado por Alejandro Moreno. Qué bueno que lo mencionas, porque en ningún momento se buscó reventar la sesión. Si me das oportunidad, me gustaría explicarle a tu público qué es lo que sucedió el día de ayer. El día de ayer llega el primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum a la mesa directiva. De hecho, la secretaria de Gobernación dejó en claro que no quería dar mensaje porque quería que el foco fuera específicamente para la presidenta, quien presenta el informe. Se recibió. De hecho, en la comisión de recibimiento fue una compañera del PRI, la diputada Socorro Jasso, a acompañarla. Le dio la bienvenida también a la Cámara por parte de las y los diputados federales del PRI. Todo iba en marcha, como dicen, viento en popa, como decimos allá en el norte, ¿no? Pero ¿qué sucede? Sigue el espacio para las y los diputados o senadores representantes del partido, a quien, pues obviamente el grupo decide brindarle esa confianza de que sea quien hable por el tema del partido y demás. ¿Qué es lo que sucede? Primero sube, si no me equivoco, senadora de MC, ella habla, libremente se expresa, de hecho habló de todos los partidos y fue muy directa en su mensaje, y se le respetó tal cual están los acuerdos desde la Jucopo para poder hacer este tipo de actividades en respeto a que pueda avanzar pues este día, como bien mencionas, tan importante, que es el arranque del segundo año de sesiones de la legislatura, y obviamente también al recibir el informe de la presidenta. En el segundo lugar, en subir a tribuna, era el senador Alejandro Moreno Cárdenas, mi presidente del partido del PRI, pero cuando sube hay muchos comentarios, gritos, porras y demás. Diputada, perdón por que parte, te interrumpa. Sí. Nos llamó narcopartidos, narcopolíticos, acusó al senador Noroña de estar vinculado con el crimen organizado. No dejó de decir que en todos los estados los representantes del movimiento también se los tenemos dijo la senadora vínculos de MC, con el... No, pero también reaccionamos igual. No, pero aparte... a la senadora no le interrumpieron y al senador le Para interrumpieron hablar 6 así veces. hay que tener pruebas, o sea, para hablar Sí, así hay que ir a la instancia continuar correspondiente. nada más para mencionar, o sea, entiendo, diputada, pero perdón, senadora, pero la senadora de MC también lo comentó y no pero hubo la este diferencia es que la zafarrancho. senadora de MC nos agarró golpes con Noroña el día Sí. la semana Bueno, pasada. aclarar también, no fueron golpes, Sí, fueron empujones. golpes. Sí, fueron claro, golpes. Fueron empujones, y ahorita si quieren nos metemos ese Están tema, los nada videos. más para no pero, mezclar adelante. para los empezar, temas yo y nada más terminar. quiero... Déjame nada más que termine, Anita, y ahorita regresamos. Así, adelante. Entonces, eso fue lo que sucedió. De hecho, se le interrumpió más de 6 veces, ¿sí? Había un acuerdo con la Junta de Coordinación Política, ¿sí?, de las y los diputados y senadores, de que no se interrumpiría a los expositores, digamos, ¿no?, en el Parlamento. Entonces, por eso nosotros, cuando está hablando la senadora del PT, si no me equivoco, nosotros salimos y es cuando regresamos con pancartas mencionando temas sobre libertad de expresión, mencionando, en lo personal tenía uno que decía México despierta, que aprovecho también este canal para decirlo, México despierta, infórmense de todo lo que está pasando en nuestro país. Y por otra parte, pues obviamente ahí también, para lo mismo que estuvieron haciéndole al senador, recuerden que también pues en el término parlamentario se permiten todo este tipo de acciones de levantar la voz en libre expresión y demás. Entonces no fue la misma como entraron, la verdad. Fue la misma manera. Los parlamentos a nivel internacional lo avalan,
porque es una forma de expresarte, y en ningún momento fue reventar la sesión. Reventar la sesión era lograr que se acabara, era otro tipo de situaciones, Pedro. Entonces sí me gustaría nada más aclarar eso, que en ningún momento fue reventar la sesión, fue alzar la voz y realmente pues pedir el mismo respeto que se ha pedido desde la Jucopo. ¿Y no fueron golpes, lo que mencionábamos de la semana pasada? Fíjate, el tema, te voy a decir una cosa, tú me conoces muy bien, Pedro, y sabes que jamás voy a estar a favor de la violencia. Y yo creo que el respeto inicia no nada más en cuestión de violencia física. Lo sabemos muy bien y ahorita estamos legislado en esa cuestión hasta en temas psicológicos y demás, ¿no? No tiene que llegarse hasta los golpes para hablar de violencia. Hay muchos tipos de violencia. Totalmente. Pero lo que vimos sí fue una violencia física. Sí, pero yo también te quiero decir, la violencia está desde que se le está hablando al presidente que debe de tener desde su autoridad o compromiso con la ciudadanía. Yo entiendo... Debe tener el compromiso con la ciudadanía, no nada más con ellos, sino también con los representantes de las diferentes entidades federativas para escucharlo. Y los videos son muy claros, él ni siquiera volteaba a verlo. No estoy justificando, estoy explicando. Estaban cantando el himno. Entonces, ¿condenas los cachetadones, como lo llamó Alejandro Moreno, que dijo 2 cachetadones y salió corriendo Noroña? ¿Qué hubiera pasado? Te lo voy a poner desde otro punto de vista. ¿Qué hubiera pasado si eso no sucedía? El hubiera no existe. Lo que el hubiera pasó... no existe. Pero hubiera terminado la sesión. ¿Por qué no se le daba el uso de la palabra a quien va en ese momento a hablar por parte de un partido? Porque hacen lo que quieren y para eso quieren las mayorías. Ante esa violencia que recibieron de quererlos invisibilizar en el discurso, ¿se justifica la violencia física? Esa es mi pregunta. Jamás voy a justificar la violencia, pero te voy a decir una cosa. Desgraciadamente, el senador Noroña es el primero que empuja al senador Alejandro Moreno. Cierto. Ahí están los videos. Por eso no. Así lo veo yo y respeto los puntos de vista. A ver, para empezar, no lo volteé a ver porque llegó en un momento solemne para todos los mexicanos, que es cuando cantamos el himno nacional. Por eso no lo volteaba a ver. Pero bueno, yo entiendo que la diputada Anita tiene un trabajo bien complicado. El defender lo indefendible a este personaje que es su presidente de partido, Alejandro Moreno, senador, que pasó de los argumentos a las calumnias, a las mentiras, a los golpes, a la impotencia que le da el ser minoría y al convertirse en un hombre que no le queda de otra más que golpear, porque es lo único que ha demostrado en este Senado o en esta legislatura, que yo lo tengo de compañero senador, pero se le acabaron los argumentos, se le acabó lo que le podía decir de cara al pueblo de México y lo único que le queda es calumniar, llegar a decir que nuestro movimiento es un narcopartido, que el senador Noroña tiene vínculos en otros con el narcotráfico, que quienes representamos a la mayoría del pueblo, ahí está la valedora, que presenten pruebas en las fiscalías. Claro, pero ¿cómo se atreve él a decir tantas calumnias sin tener pruebas? Yo creo que ha pasado de tener argumentos, de poder en su impotencia contradecir lo que en nuestro movimiento le hemos cumplido al pueblo de México. Hemos sacado a más de 13 millones de mexicanas y de mexicanos de la pobreza, el salario mínimo, y bueno, quizá no tendremos el tiempo, no tendré el tiempo que tuvo la diputada Anita, pero entiendo que es muy difícil defender lo indefendible como es este personaje Alejandro Moreno, que ha llegado a los golpes sin razón alguna, cerrazón más bien, o sea, a mí me dio mucha impotencia como mujer, como legisladora, ver que hemos llegado a este nivel en el Senado de la República. Por favor, o sea, no, le pegaron a la diputada Dolores Padierna, otro diputado majadero que no recuerdo el nombre, el que sale ahí cuando le empujan. En realidad llegar a defender, exactamente, Carlos Mancilla, llegar a defender eso, diputada, me da mucha tristeza porque como mujeres deberíamos, defender el que empezó fue Noroña. Los videos son muy claros, son muy claros, totalmente. No empezó de ninguna manera. Entonces ahí me parece pertinente tocar el tema de Alejandro Moreno, pero en otro aspecto, porque en este nuevo periodo está la solicitud de desafuero para Alejandro Moreno. Ante esto que pasó, tu compañero de bancada, Ignacio Mier, dijo que los hechos no fueron tan relevantes como para pedir su desafuero. Claro, eso tendrá, creo que tiene temas en su estado Campeche, en la Fiscalía de su estado, y eso será un procedimiento que atenderá la comisión en la Cámara de Diputadas y Diputados. Sí, al final del día, para que eso suceda, tiene que pasar por esta comisión que está integrada por
personajes de distintas bancadas, Así entre es. ellos Morena, y Así que es. si antes no había ocurrido un desafuero es porque el propio Morena también y aliados no había querido que sucediera, lo habían detenido. Entonces la pregunta es, y sé que tú no estás en esa comisión y no estás No en la sé. Cámara de Diputados, pero te pregunto si ahora Morena y aliados deberían apoyar el desafuero del ITE. No sé qué defina la comisión, Pedro. Yo siempre voy a repudiar estos actos, esta actitud del senador Alejandro Moreno de llegar a los golpes, de ya no tener cómo convencer al pueblo de México de que su partido sigue siendo una buena opción. Entiendo su desesperación, entiendo que ya no tienen argumentos, entiendo que el pueblo de México está por desaparecerlos de la historia después de tantos años, pero de eso a comportarse como lo ha hecho aquí en el Senado, para mí es intolerable, inaceptable, y espero que no siga sucediendo, porque entonces dentro de la Junta de Coordinación Política de aquí del Senado de la República sí deberíamos de tomar alguna actitud o alguna solución a este tipo de personajes que creen que pueden pasarse la vida haciendo eso. Anita. Lo que queda claro, bueno, porque hablabas ahorita de un tema de desafuero, nada más dejar en claro que no hay una carpeta que esté abierta actualmente que pueda culpar y demás al senador Alejandro Moreno Cárdenas en diferentes Yo he asuntos. escuchado Nada más que sí. Al día de hoy no hay una carpeta abierta, como decía ahorita la senadora, bueno, si tiene pruebas que las traiga, ¿verdad? Que hay una No, la carpeta Fiscalía abierta. de Campeche, yo no porque tengo no hay, de ninguna. hecho, las pruebas en la Fiscalía de Campeche están cerradas, entonces nada más quería aclarar este tema. Y en cuestión de lo sucedido, yo te voy a decir una cosa, cuando hablaban ahorita de la impotencia que hay, sí, hay una gran impotencia. Y te voy a decir algo, me sumo yo al decir lo que sí hay una gran impotencia de las y los mexicanos de lo que está sucediendo. Una gran impotencia al desaparecer órganos autónomos, una gran impotencia al hacer a un lado, sí, las instituciones, a la impotencia a lo que se ha hecho con el Poder Judicial, a la impotencia que se ha votado Eso con no lo dice el pueblo de México. a una impotencia, estoy hablando por mi persona, me dan la oportunidad de hablar y con mucho gusto aquí lo menciono. Esa es la impotencia, ¿sí?, que uno ve y que uno refleja también, desgraciadamente, de todo lo que la ciudadanía nos dice. Una impotencia del apoyo que no se le ha dado al campo, por ejemplo. Una impotencia de que no hay medicamentos en los hospitales. Yo tengo una oficina ahí en Monterrey, desde que fui diputada local, la conservo ahora como diputada federal, diario llegan a pedirme medicamentos. No te lo digo de dientes para afuera tampoco, Pedro, o sea, no hay medicamentos. Y si no, es bien fácil, prendan los canales de televisión donde están las personas haciendo filas afuera de los hospitales exigiendo medicamentos. Esa es la impotencia. Repito, no justifico los hechos, no justifico jamás la violencia. Desgraciadamente hay una impotencia porque realmente somos esos 5, esos 2, esos 10 minutos en tribuna es la oportunidad de levantar la voz por el pueblo de México, por las y los ciudadanos que nos han dado la confianza para representarlos. Totalmente, por eso hablaba desde el lado de la impotencia, Pedro. Porque fue lo que el pueblo de México les permitió. Si se hubiera terminado la sesión, no pasa nada, se acabó la sesión y se acabó. Pero fue y ya lo no que se el hubiera pueblo de hablado México les de toda permitió, la ciudadanía. diputada. Entonces, ¿qué es lo que yo te quiero decir, Pedro? Que es muy lamentable, sí, que hay una impotencia, por supuesto. Están acabando con nuestro país. Y desgraciadamente el crimen organizado ha tomado muchísimas plazas y muchísimos estados de nuestro país. Yo sé que duele, senadora, le duele a la gente cuando alguien te lo dice. De tu partido en la cárcel también. Y todo o sea, tiene nombre y apellido, y me encanta que lo digas, porque todo nada tiene más nombre. que la impotencia es porque el pueblo de México ya no vota por ustedes. ¿Por Todo qué? Porque tiene, destrozaron no pluralice, a nuestro... diputada. No. Adelante. Soy una persona que soy elegida por la ciudadanía, al Yo igual también, que usted. Por eso se lo estoy diciendo. No tiene que estar a la defensiva, al igual que usted. Entonces yo creo que tenemos ese valor para cada una de las personas que votaron por nosotros. Entonces sí hay una impotencia y sí se le ha abierto la puerta al crimen organizado y todo tiene nombre y apellido. Y el que ha cometido un error y el que ha estado en contra de nuestro país, ahí están los nombres y apellidos. Adelante. Que vayan contra ellos, por supuesto, siempre. Y esto te lo digo, del partido que sea, del año que sea y de la labor que tengan. Pero hoy se ha incrementado temas de huachicol, lo sabemos. El tema del crimen organizado, voltea a ver nuestros estados hermanos, voltea a ver cómo está Sinaloa, cómo está Michoacán, cómo está Tabasco. ¿Cómo lo dejaron? La inseguridad. 8 de cada 10 mexicanos Yo creo que ya no están es de la tiempo mano de nuestro decir cómo lo movimiento. dejaron, No, porque pero ya también asumamos la A ver, una a la responsabilidad vez. de lo que decimos. O sea, no podemos tener memoria corta y dejar el Si pasado. tuvieran un año, te lo creo, Pedro. Si tuvieran un año, te diría, tienen No, razón. ustedes tuvieron más de 70 años y no pueden decir Mira, que... no me puedes culpar a mí como diputada federal de lo de hace 70 años cuando yo todavía no nací. Yo Por eso yo dije estoy todo nombre y asumiendo mi apellido. responsabilidad Claro, como parte del movimiento claro. desde su origen.
porque represento al movimiento, Claro, aunque totalmente. yo todavía no naciera. Entonces, Totalmente. asumamos la responsabilidad del partido que representamos, Las del movimiento que asumimos. representamos. Y Entonces, por eso dije, no desde digamos, la por intervención favor, pasada, por eso dije, para todo tu público, Pedro, que todo tiene nombre y apellido. Yo siempre voy a apoyar que si alguien ha estado en contra de la ley o haciendo diferentes situaciones en contra del beneficio de las y los mexicanos, todo tiene nombre y apellido, ¿eh? Adelante, por supuesto, pero sí hay que reconocer que no ha funcionado las diferentes estrategias que viene arrastrando desgraciadamente la presidenta Claudia Sheinbaum desde el sexenio anterior. No funcionaron, las viene arrastrando y desgraciadamente a ella le están tocando. bueno, los datos esto. dicen otras cosas. Hay más de 13 millones de mexicanas y mexicanos que han salido de la pobreza. Hoy contamos con los programas sociales como un derecho constitucional. Se ha triplicado el salario mínimo. Tenemos una presidenta echada para adelante que no se ha intimidado ante las amenazas de otros países, no como antes los presidentes le rendían cuentas a Estados Unidos. Hoy la primera mujer presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ha actuado con inteligencia, con cabeza fría y dando la cara por el pueblo de México, y hoy 8 de cada 10 mexicanos aprueban la administración que está haciendo en su primer informe. Entonces, pero hay muchos pendientes también. Claro, por supuesto. Dentro de lo que ha hecho Hay muchos, bueno, Pedro. hay muchos pendientes Muchos. que vienen no solo de este primer año de gobierno, que entendemos va empezando esta nueva administración, pero así como dices, Hay que asumes muchísimos. por lo que has hecho tu movimiento desde que nació, hay que asumir también las deudas que tienen con la ciudadanía desde el periodo de Andrés Manuel López Obrador, en donde la educación es una deuda, en donde la salud es una deuda, en donde el tema económico también ha quedado a deber, se puede mejorar, claro, y hay un delito, por ejemplo, que es el de la extorsión, que vamos a ver en este periodo. que justo a eso quiero llegar. Es un delito que se va a tratar una ley, se va a legislar en este periodo, la ley anti-extorsión. Entonces, asumiendo con lo que hay de deuda en el país, empezando por esta ley anti-extorsión, ¿qué más otras leyes habrá en este periodo para la educación, para la salud, para las deudas que tienen con la ciudadanía? Mira, Pedro, de las prioridades que tenemos en esta agenda legislativa que iniciamos es precisamente la de la ley de extorsión, pero también decirte que la pasada legislatura de la que tuve la oportunidad y la enorme responsabilidad de ser parte, como en esta, hemos sido las fracciones parlamentarias en la historia del país que más ha legislado en favor del pueblo de México. Y vuelvo a repetir, nunca antes, es más, el presidente Fox acaba de salir a decir que cómo nunca se atrevió a elevar el salario mínimo, que cómo lo estancó. Pasaron muchos años para que esto sucediera y esto llegó gracias a nuestro movimiento. No podemos dejar de mencionar los programas sociales como parte de nuestra Constitución, no podemos dejar de mencionar las leyes de igualdad que hemos trabajado. Pero hay algo en el desde nuestro tintero en movimiento. torno a la salud, a la educación, principalmente. Por supuesto, también tenemos lo de la protección de salud, que no ha quedado muy claro con el tema de los vapeadores, que no sé si nos vaya a dar tiempo de platicar de las otras más que traemos en la agenda legislativa, pero de la presidenta es del tema de la extorsión, lo de la salud, y tengo entendido que la reforma electoral pasará el siguiente Hasta periodo, la que sigue. hasta que ya se pueda poner una... Hay pendiente una norma, una ley que no publicó nunca Justo Gerardo eso iba. Fernández Noroña Justo eso iba. en torno a los Hablan de servicios salario. profesionales, porque mencionabas el aumento al salario mínimo, sí. pero nunca publicaron este aumento al salario de servicios profesionales. ¿Qué pasó? Bueno, a ver, tenemos rezago legislativo, pero es responsabilidad de los pero grupos eso no es parlamentarios. rezago, es publicación. Sí, bueno, tenemos rezagos legislativos que en todos los grupos parlamentarios es común. También lo debe de vivir la Cámara de Diputadas y Diputados. Y bueno, si no la publicó el presidente en su momento, esperamos que la nueva presidenta, Laura Ixel, así lo haga. ¿Ok, Anita? Bueno, mira, de que hay un rezago, sabemos que sí hay un En rezago. todos. ¿Por qué? Porque en la Cámara de Diputados, voy a hablar de la Cámara de Diputados, que es donde yo me encuentro y es donde puedo hablar, nos hemos convertido en una oficialía de partes del Poder Ejecutivo. Esa es una realidad. Se ha trabajado realmente para avanzar en su mayoría de porcentaje, no lo digo yo, ya están los números, en cuestiones de las solicitudes por parte de la Presidencia de la República. Entonces, claro que hay un rezago porque todo lo que llega a las comisiones, por ejemplo, tengo iniciativas que se han avanzado en comisiones, pero no han podido llevarse a pleno, por ejemplo, a ser votadas, ¿no? Y en cuestión del artículo 123, que es esta ley que bien mencionabas, que fue aprobada por unanimidad, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, es maravillosa para aumentar el salario
a todos aquellos médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, policías, Guardia Nacional, por mencionarte algunos, ya está aprobada. Que aquí no se trata de rezago, es publicarla, así como se publicó de un día para otro la del Poder Judicial, así como se publicó de un día para otro, por ejemplo, la de eliminación de los órganos autónomos. Exactamente. ¿Qué nos da a entender esto? Y lo digo con preocupación, el tema que no hay dinero ahorita en el país. ¿Por qué no publicas estos aumentos para las y los mexicanos, que serían de gran valor? Y eso es hablando de salarios. Entonces me dicen, se aumentó el salario. ¿Y por qué no se ha publicado este salario tan importante para las maestras, para los maestros, para los médicos? Entonces yo creo que aquí como que no somos muy coherentes en la información que se nos brinda a través desde lo federal hacia lo que realmente estamos viendo, y esto está a vista de todos. Y por otra parte también hablan de la disminución que hubo en pobreza, ojo, y la pobreza extrema, porque hay que dar todos los números, y en lo personal no hemos visto que se haya hecho una reducción en la pobreza. ¿Por qué? Porque obviamente se está recibiendo un apoyo hacia las familias, sin embargo están gastando más también las familias. Entonces es lo que se tiene que ver también desde canasta básica y demás otros temas que ya habrá tiempo también de platicarlo. Claro. Entonces, ¿qué te puedo decir? Que estaremos nosotros trabajando y estaremos también viendo directamente que se publique ya esta reforma, porque no podemos hablar de beneficio al salario mínimo y de aplaudirlo cuando hay reformas que no han sido publicadas y que lo único que se tiene que hacer pero no hay que demeritar. En una última intervención les pediría que cada quien desde su ámbito, en el Senado, en diputados, con tu bancada y con tu bancada, ¿a qué le van a dar prioridad en este nuevo periodo? Mira, Pedro, le vamos a dar prioridad a lo que siempre le hemos dado desde que iniciamos con nuestro movimiento en el 2018, a combatir el rezago, a combatir la pobreza, a combatir la corrupción, a sacar a más mexicanas y mexicanos de la pobreza extrema y de la pobreza que mencionaba la diputada, que no le quiero contradecir, pero si sacas 13 millones de mexicanos de la pobreza, pues estás obviamente hablando también de la pobreza extrema. Pero vamos a seguir elevando el salario mínimo, vamos a seguir construyendo como nunca antes lo ha hecho ninguna otra legislatura en favor del pueblo de México, de las mexicanas y de los mexicanos. Y no por nada hoy, vuelvo a repetir, 8 de cada 10 mexicanos no solo aprueban la gestión de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, sino de nuestro movimiento en cada estado. Cada vez gobernamos más estados y nosotros gobernamos cumpliéndole al pueblo de México, no solo con promesas, nosotros gobernamos con responsabilidad, porque sabemos que quien nos juzgará no será un logo o un partido, será el pueblo de México, que son los que nos han dado la confianza y la seguimos teniendo, y la seguimos teniendo porque lo hemos demostrado en las urnas en el 24, en el 27, en el 21, en el 24, en lo del Poder Judicial. La gente sigue confiando en lo que representa esta profunda transformación a la vida pública de nuestro país, al régimen que teníamos y que queremos seguir viviendo en un México que genere más empleo, en un México en donde la seguridad se esté combatiendo con un estricto esquema de seguridad, que también hay que decirlo. Y bueno, los resultados que ayer presentó la doctora en su primer informe a nosotros nos tiene muy orgullosas, estamos orgullosos como grupo parlamentario y lo vamos a seguir diciendo, y vamos a seguir caminando de la mano de esta gran presidenta que tiene nuestro país. Anita, y contigo terminamos. Bien, pues nada más dejarle claro a todo tu público, Pedro, que en el PRI estamos a favor de la democracia, estaremos levantando la voz para que nuestro país pueda seguir avanzando. Hay una deuda, sí, hay una deuda, pero también para la que parece que se va a ir incrementando la deuda externa también. Hay que seguir trabajando en cuestión de materia de salud. Yo formo parte de la Comisión de Salud, estaremos exigentes. Es importante que vayan a la glosa de las diferentes secretarías, obviamente a nivel federal, a dar explicaciones de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque se han bajado los presupuestos. Viene el tema del presupuesto, un tema súper importante. Estaremos atentos de cómo llega el presupuesto, de hacer también una propuesta para que en esos temas tan importantes como salud, educación, seguridad, por mencionar algunos, pues realmente sean avalados desde la Cámara de Diputados para las diferentes entidades federativas. No estamos pasando por el mejor momento, Pedro. No estamos pasando por el mejor momento, ni en cuestión de seguridad. Y sí, hablaba ahorita la senadora en cuestión de la aprobación que tiene la presidenta, pero es bien complicado, porque tú ves una aprobación a la presidenta, pero tú le preguntas a los mexicanos y en más de un 50% te dicen que se sienten inseguros en el país. Entonces, también hay que nivelar las situaciones de lo que está sucediendo en nuestro bello México. Estamos trabajando por México, seguimos trabajando por México y ahora nos toca defender, ¿sí? Desde otro lado, ahora nos toca desde oposición defender a las
las y los mexicanos, levantar la voz por ellos. Viene también en materia de extorsión esta reforma tan importante que obviamente estaremos revisando, que estaremos tomando en cuenta a muchísimas personas y viendo que esas personas de las diferentes sociedades y demás sean tomadas en cuenta también en esta ley, que creo que es muy importante para nuestro país. Y por otra parte también pues exigir, ¿no?, esa comisión bicameral que tanto requiere en cuestión de seguridad, tanto seguridad y seguridad social, que tiene varios años que no se instala, que creo que hoy es importante y obviamente creo que es de alta necesidad que ya la tengamos, por mencionarte algunas de las cuestiones que estaremos trabajando y ya más todas las agendas, ¿no?, que maneje cada uno de los diputados y las diputadas. Y no como un comentario personal hacia ustedes, porque conozco sus trabajos y su manera de legislar, pero sí, ojalá que sus compañeros y compañeras hagan gala de el ser político, hagan gala del diálogo, hagan gala de las formas, hagan gala de honrar el trabajo que tienen, que es representar a la ciudadanía, y lo hagan de la forma mejor posible, y que no se vuelvan a repetir ese tipo de escenarios que fuimos noticia a nivel mundial por el trabajo legislativo de unos cuantos, sí, pero desgraciadamente por unos cuantos le dimos la vuelta al mundo con estas imágenes. Lo bueno es que también ya cambió la sucedieron. mesa directiva, y creo que también por la trayectoria y la persona que llega también al Senado en la mesa directiva, como también ya tenemos mesa directiva también. En diputados ya también. En diputados el día de hoy. Kenia con la López senadora Rabadán, Kenia. finalmente. Ojalá Con la diputada que Kenia. tu dirigente ya guarde calma. Que No, y ojalá respeten también todos los acuerdos. Que por todos supuesto. los gentes Todos los que políticos representamos que al pueblo de representan a la México. ciudadanía, Sí, tienes porque, y esto ustedes mismas lo México se saben, merece. la propia gente no es que tenga el trabajo legislativo en la mayor estima, en la mejor de las percepciones. Correcto, así es. Entonces, si a eso le suman este tipo de escenarios, pues baja todavía más esa percepción. Así que ojalá por el trabajo de ustedes, que si les va bien a ustedes, nos va bien a todos los mexicanos. Ojalá que todo pueda mejorar. Gracias por haber estado con Pedro, nosotros. Gracias, Pedro. Gracias, senadora, y a todo tu público. Buenas noches. Y gracias principalmente a usted por habernos brindado el honor de su sintonía. Quédese en el canal del Congreso.